Pues es la primera vez que estoy haciendo esto a través de Zoom, grabando yo misma. Espero que no haya ningún fallo, veremos qué pasa, si no, pues nos tocará Sí. repetir en otra ocasión. Y bueno, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Historias No Tan Raras. Hoy conectamos con Valparaíso, en Chile, donde se encuentra Fernanda, que es enfermera de FECHER, la Federación Chilena de Enfermedades Raras, y ella tiene síndrome, a ver si lo pronuncio bien, porque este mes de mayo es un mes dedicado a visibilizar y a concienciar sobre este síndrome, que es ah, Ehlers-Danlos. Ehlers-Danlos, vale, ahí Sí. está. Y Fernanda, que está al otro lado de la pantalla, pues no puede contar más. Bienvenida, Fernanda, gracias por participar y querer compartir tu historia y tu trabajo con nosotros. Y bueno, un poco lo que queremos hablar de todo, desde cómo es la vida que estás viviendo ahora en esta época tan particular de la situación de confinamiento con el coronavirus, hasta, bueno, desde cómo es tu día a día antes, cómo era, las dificultades a las que te encuentras, a las que te enfrentas, también pues el sistema público en Chile, pues La cómo política funciona. pública. Exacto. Sí, 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 porque me enviaste algunos vídeos muy interesantes de una campaña que hiciste sobre el elevado precio, los grandes costes que tienen que asumir personas con enfermedades raras. Bueno, vamos a hablar un poco de todo, y Fernanda es una mujer, una chica muy inquieta que, bueno, varias formaciones, que ahora está haciendo también para la Complutense, y además da clases. Y bueno, ella nos puede contar muchísimo más de todo y ver un resumen así para Bueno, introducirla. principalmente agradecer la entrevista tuya, María Trini, Un placer. de María Trini, un placer nosotros conocernos contigo. Más que mi trabajo, este es el trabajo en el que está incluido la Federación Chilena de Enfermedades Raras. Somos un equipo, cerca de 8 personas dentro del directorio. Yo no soy parte del directorio, yo hago todo lo que es la asesoría de coordinación científica. Ujú. Eh, Soy la enfermera coordinadora científica de esta federación, orgullosa de ella, porque la vi nacer en cierta forma y hemos levantado los pilares. Llegué por mi historia personal a esto. Es la vida que no soñé, pero que creo que ha resultado la más divertida de todas. Mm. Eh, y este más que mi trabajo es parte de mi trabajo junto con otras personas, y mi historia es la historia de cerca de 1 millón de chilenos que sospechamos que en Chile existen con algún tipo de enfermedad rara. Como tú bien comentabas, las enfermedades raras, que en historias no tan raras, van a dejar de ser en algún tiempo historias raras, porque cada vez estamos avanzando más en la medicina genética. Mm. El problema que enfrenta a nivel de política pública a nivel de Latinoamérica son las bases de datos de secuencia genética. Nosotros contamos con bases de datos genéticas, pero que son basadas en la población europea, a diferencia de los latinos que somos mestizos. Mezclas de árabe, mezclas de español, etcétera, etcétera, lo que hace muy difícil a veces la secuenciación de datos, porque no tenemos bases de datos de ese estilo. Y en Chile, específicamente, tenemos bastantes limitaciones en lo que es el abordaje de las patologías raras. Primero, contamos con un déficit de especialistas en genética, los cuales se centran en la zona central del país, nuestro país, que es una larga franja flaquita, ¿cierto? Ahí en el mapa. Tenemos nuestros genetistas que son centrados en la zona central, literalmente, del país, lo que es Valparaíso, lo que es Santiago, desde La Serena hasta Concepción. No tenemos genetistas en las zonas extremas del país. Y eso genera una limitación en el diagnóstico. Los pacientes que están en Santiago se pueden demorar 3 años en llegar al diagnóstico, versus los que están más al exterior del país, que pueden demorar hasta 11 años por el acceso a genética. Wow. Ya es un desafío sentarse en el asiento del genetista, primero pagar la consulta, que muchas veces tiene un alto costo en salud, porque a nivel de red pública, la genética recibe solamente derivaciones de niños hasta PP los 3 años. Y hay a veces un genetista para toda la región hospitalaria. También, desde la formación del pregrado en medicina y en enfermería, no se considera la consulta genética como algo fundamental en algunas problemáticas de salud. Entonces nos vamos dando vuelta en la odisea diagnóstica, no llegamos a tiempo al genetista, o es muy difícil llegar a él por déficit de especialista, alto costo,
Y cuando ya logramos esta barrera, nos topamos con que los exámenes genéticos tienen un alto costo, ya sea en Chile o en el extranjero. Chile tiene una oferta de exámenes genéticos de 50 versus los 5.000 a 8.000 que hay en el extranjero. Chile puede hacer cariogramas, algunos exámenes específicos, pero no necesariamente secuenciaciones de bases de datos genéticas, no necesariamente los axomas, que muchas veces hay que pedirlos fuera. Y eso es lo que encarece el costo, que va generalmente en moneda chilena desde 1.000.000 de pesos, 800.000 pesos para arriba. En promedio tenemos familias en Chile que gastan hasta 7 millones de pesos para llegar al diagnóstico. Que esto traducido, bueno, para tener una idea, a dólares o a euros, más o menos, ¿a cuánto equivale? Considera que 700 pesos es un dólar hoy en día. Vale. Pues APP digamos, es un monto bastante elevado, o sea, considerar esa cifra es comprarte un auto para llegar al diagnóstico, o sea, y pagarlo de golpe. wow. Esto nos lleva al empobrecimiento de las familias, porque aparte pasan a tener un rol de cuidado frente al dependiente, a la persona que tiene una enfermedad rara. Siempre que se habla de enfermedades raras consideramos niños, pero misteriosamente, gracias a los datos obtenidos por el primer catastro de enfermedades raras desarrollado en Chile, logramos catastrar en un periodo de 3 meses alrededor cerca de 474 familias en Chile, familias que presentan al primer y muchas veces de ellos el segundo afectado con enfermedad rara, ya que muchas de estas patologías son de base genética. Predominan en la población chilena las mujeres con enfermedad rara, que están siendo diagnosticadas entre los 20 a 35 años, o sea, población activa laboral que se ve sacada del mundo laboral por la enfermedad. Y más que diagnosticar niños, estamos llegando al diagnóstico cuando son adultos, porque nos estamos demorando entre 3 a 11 años en diagnosticar. Desde cuando inicia la sospecha diagnóstica, que muchas de estas patologías pueden empezar desde el nacimiento, puede ser muchas veces detectable, o puede empezar a presentar rasgos a través del crecimiento y desarrollo propio del niño, despertar en la etapa preescolar, en la etapa escolar, adolescencia e incluso a principios de la adultez. Y eso activa de que, por ejemplo, si empezaste con los síntomas de tu enfermedad a los 10 años, si vives en Punta Arenas, te puedes recién a lo mejor diagnosticar casi a los 30, porque te va a demorar hasta 11 años probablemente en llegar al diagnóstico. Vas a pasar de médico en médico, que es la odisea diagnóstica, gastar dinero en múltiples exámenes, llegar al genetista, pagar exámenes de alto costo, y muchas veces te topas con la tercera bofeteada en la cara o la tercera puerta, como llamo yo. El medicamento de alto costo o el medicamento huérfano, o muchas veces la inexistencia de un tratamiento porque no hay investigación para esta enfermedad, o porque simplemente todavía la ciencia no ha encontrado una cura para ella, que es como mi caso. Yo no tengo ninguna oferta de medicamento en el mercado, algo que pueda modificar mi colágeno. Que claro, no tengo cura. En tu caso, tu síndrome, hemos dicho el nombre, pero no hemos dicho en qué consiste, digamos, cuáles son, cómo te afecta. El síndrome de Ehlers-Danlos se considera dentro de las colagenopatías, entre comillas, la enfermedad que se le asocia siempre a las mujeres de goma o a los hombres de goma, los contorsionistas. El colágeno, de los 27 o más subvariables de tipos de colágeno, se ha identificado por lo menos 13 subtipos de la enfermedad. Los franceses son quienes han liderado, gracias al doctor Jamonet y a otros centros estudiosos de colagenopatía en el mundo, en decir el colágeno, cuando presenta alguna estructura alterada, puede producir hiperlaxitud. Puede producir hiperlaxitud, pero podemos tener pacientes con Ehlers-Danlos que no necesariamente sean hiperlaxos, pero que sí tengan mala calidad del tejido conectivo. Por tanto, estos síndromes que están dentro de las colagenopatías se consideran enfermedades del tejido conectivo, que es como el cemento en nuestro cuerpo, que es lo que va a ir pegando las distintas estructuras. En mi caso, la variable que yo tengo, a pesar que yo tengo un estudio genético y todo, mi variable no está todavía muy clara en la ciencia, soy un paper incluso por ahí publicado, afecta la calidad ósea de mis huesitos. Yo tengo osteoporosis, a pesar que soy una mujer bastante joven, tengo una muy buena alimentación, etcétera, actividad física, toda la vida bailé, etcétera, pero tengo osteoporosis. Y eso me he tenido que suplementar con vitamina D, con otros fármacos que me ha ido sacando del cuadro de la osteoporosis en el que estaba para volver a regular el metabolismo de mi hueso.
Lo mismo sucede con mi piel, mis tejidos. Si tú puedes ver, yo ahora estoy con prácticamente nada de maquillaje. Belleza Mi natural. piel de belleza natural, esta piel tersa, sin acné, nunca tuve acné, es característica de los pacientes que muchas veces tienen el Ehlers-Danlos, la piel suave como el terciopelo. Si tú miras mis manos son más pequeñas a veces que las del resto de las mujeres, y soy flexible, mis manitos. Wow. Da nervios, sí. A veces, bueno, cuando no estamos acostumbrados, es verdad que sí. ¿Eso qué me lleva? A que muchas veces algunas articulaciones de mi cuerpo son fáciles de subluxar o luxar, así que tengo que tener cuidado en ello. Y a tener cuidados con mi piel. Por ejemplo, yo no, si me pongo zapatos de cualquier tipo, me tienden a romper muy fácilmente. Si me queda apretado una ropa, algo en mi cuerpo, es fácil que eso me deje una laceración. Sí. Más que marca, se me rompe la piel, se peló, literalmente. Wow. Entonces tengo que tener cuidado con eso. Yo no ocupaba lentes, esto es culpa del Ehlers-Danlos, que afectó el colágeno de mis ojitos, ¿cierto? Mis retinas. Y toda esta historia, bueno, yo llegué al diagnóstico como llegan todos los pacientes. Yo iba por otra cosa y salí con un diagnóstico de una enfermedad rara. Wow. ¿Y por qué ibas? ¿Cómo fue este día en el que ibas para una cosa y te dan la noticia de que de pronto tienes algo poco común? Iba por algo, yo empecé a los 16, 17 años con dolores en una pierna. Nadie me ponía atención, no, es que estás bailando mucho, es que, etcétera, etcétera. Problemas musculares, después, bueno, venían las pruebas de selección universitaria, le echaban la culpa a eso. Ingresé a la universidad, estudié en la Universidad de Valparaíso, estudié enfermería 5 años, y ya cuando estaba en el último año, que es el último año, el internado, precisamente tal, se me empezó a inflamar la pierna más de la cuenta. Yo tenía que subir un cerrito para llegar a mi universidad, que es una de las escuelas más antiguas de enfermería en Chile, y se me empezó a inflamar la pierna mucho. Fui al médico, es estrés. Y yo decía, no puede ser estrés, ¿cómo se me va a inflamar una pierna por estrés? O sea, ya. Sí, a veces. Hasta que finalmente llegué a otro médico que me revisó bien la pierna porque se inflamaba desde mi cadera hacia abajo. Y me dijo, yo toco algo raro acá. Y me mandó a otro especialista que finalmente me dijo, no, no es nada raro, es una contractura muscular, no te preocupes, todo está bien, todo está bien. En un cumpleaños me topé con una de mis cuñadas, y mi cuñada, que es enfermera también, me dijo, te voy a llevar a una especialista, pero que está en Santiago. Esta señora me ve entrar, ella tiene un acento alemán bastante particular, y me dice, ¿tú sabes que tú tienes síndrome de tal cosa? Y yo la quedé mirando. Nada más al y yo la entrar. quedé, porque ella, por cómo me vio mi pierna, me tocó las manos, me movió los huesitos. Dijo, ¿tú sabes que tienes esto? Y yo, de verdad, yo no pesqué. Como decimos aquí en Chile, no lo tomé en cuenta, porque dije, ya, sí, ¿cómo? Es broma. Y me fui con una orden de una radiografía que tenía que sacarme. Me tomé la radiografía, el resultado del informe de la radiografía no iba a estar de manera expedita como lo necesitaba, porque tenían que hacer plantillas para mis pies, para mejorar la marcha. Me voy a hacer la radiografía, se la paso de casualidad a mostrar a un amigo, ahora somos amigos, traumatólogo, pero en esa época me atendía simplemente, ve la radiografía y se queda pasmado. Y empieza a llamar gente por teléfono, empieza a sacar una regla, a sacar cálculo en Y todo delante de la radiografía. de ti. Y yo así mirándolo con cara de ¿qué pasa? Me dice, ¿tienes una displasia cadera? Me dice, no sé de dónde salió esta displasia cadera. Me dice, no sé qué es lo que veo acá. Me dice, esto es muy raro. Ya me habían tomado imágenes antes y todo, pero la diferencia es que ella pidió la radiografía de pie y no acostada. Ojo clínico. Wow. El problema mío estaba en el movimiento, no en estar plana. Ya, total que me manda donde otro especialista, que le debo mucho a este gran médico traumatólogo, el doctor Maturana, ve las radiografías y el doctor Maturana descubre que lo que yo tenía en la pierna y lo que me inflamaba no era algo psicológico, tenía un tumor. Un tumor, pero esto no tiene nada que ver con el síndrome. No tiene nada que ver con el síndrome. Ahora vamos a llegar cómo llegamos a la respuesta del síndrome. Vale, ok. Me dice, cariño, tienes un tumor. Esto salía en las imágenes, no sé cómo nunca nadie lo vio, porque esto estaba, pero nadie lo escribía en los informes.
en las resonancias magnéticas, en los escáneres, se hace cargo de esta negligencia y me dice, te tenemos que operar. Terminé mis prácticas, terminé mi internado, con casi una pierna menos, pero lo terminé. Y llegó el día del pabellón, y en pabellón aparece la enfermedad. Apareció por primera vez el síndrome de Ehlers-Danlos mostrándose en gloria y majestad, porque cuando me empiezan a anestesiar, tuvo una reacción bastante poco común a la anestesia que está muy bien descrita ahora en pacientes con Ehlers-Danlos. El sedante me duró 5 minutos. Es como si a mí me inyectaron algo y yo desperté y dije, oh, ya terminaron. Y me dijeron, no, lindo, ni siquiera empezamos porque estás despierta. Madre mía. Empieza la anestesia, me podía seguir moviendo a pesar de estar anestesiada de la cintura para abajo. Me tuve que quedar quieta. Una operación que se pensaba para 2 horas se desarrolló en 5. Porque cuando el doctor está tratando de sacar este tumorcito que siempre se llamó caracolito, al doctor se le cortó el tendón del psoas, que es un tendón grueso en la cadera, y era por la mala calidad del colágeno de mis estructuras. Se cortó así, y eso hizo que se luxara la cadera en pleno pabellón. Wow. Y eso significó que el doctor tuvo que volver a poner la cadera en su lugar, le costó mucho, y eso se luxó porque él estaba martillando para poder sacar el tumor, literalmente desprendiendo algo, y donde martilló y aplastó la cadera prácticamente, la forzó, y esto cortó el tendón. Y eso que no fue una fuerza desmedida. Se da cuenta de esto, quedé con el tendón para toda la vida menos en la pierna. No me lo informaron en pabellón, me enteré al otro día, porque esto significaba quedar coja para toda la vida. Y claro, en esa época, ¿qué edad tenías? ¿20 qué? Porque ahora tienes 21, 28. estaba saliendo de la 21. universidad. No, tenía 20, si estaba 20. saliendo recién de la universidad, si era una guagua. Y, y total que resulta que ya me sacan de pabellón, todo termina de coser, y él me cuenta ahora que él me dice, yo trataba de coser las estructuras dentro tuyo y se me cortaba, se me rajaba la piel, se me iban los hilos, me decía, era como algo que no pegaba. Ay, pobre. Y él había diagnosticado ya gente con Ehlers-Danlos, y dijo, la Fernanda tiene Ehlers-Danlos, pero tengo que comprobarlo. Se quedó conmigo en la sala de recuperación de pabellón, normal, algo malo pasa, y me dijo, no, mijo, quiero estar aquí contigo. Me regalonearon, me dieron un montón de postres después de operar, porque yo salí como nada de pabellón. Dormí pésimo esa noche porque se me fue un poco la analgesia ya del pabellón, y en la noche, imagínate, después de que me amartillaron más de 20 minutos, me movieron para allá, para acá, estaba toda moreteada, mi espalda, mi cadera, mi pierna, todo. Me habían dado, como decimos acá en Chile, una salsa de palo. Salsa de palo. Madre mía. Me caí en una mate combo. Lo bueno es que te lo tomas con humor. Bueno, ahora es que a esta digamos, altura el ya no tiempo, queda, o sea, visto con la perspectiva, ¿no? Te lo tomas con humor y no queda de otra. vale. Y resulta que ya el otro día, cuando él me va a evaluar, me dice, ¿sabes qué? Yo creo que aquí hay un problemita que es un poquito más fino. Me dijo, yo creo que lo tuyo, el problema no era el tumor. Me dijo, yo creo que tú tienes un problema serio al colágeno. Y me empezó a revisar las manos nuevamente, me empezó a mover ciertas articulaciones. Y me dijo, ¿tú siempre has sido así de blandita? Y le dije, doctor, yo he bailado toda mi vida. Desde que tengo uso de memoria y razón, que yo hago estas cosas, que puedo dar vuelta un brazo, que... Y me quedó mirando y me dijo, si eso no es normal. Me dijo, alguien le tiene que haber dicho a tu mamá que eso no era normal. No sé, súmale que yo nací a los 6 meses, porque mi mamá también tiene rasgos de colagenopatía y literalmente me caí del útero de ella. Por la hipertensión y por la mala calidad del tejido. A los 6 meses, 3 meses antes, wow, es bastante. Sí. ¿Y tienes más hermanos, hermanas? O... Sí, pero okay. Ninguno sacó el rasgo, lo saqué yo nomás. ¿Fuiste la primera o la última? Fui la última, entonces como soy el raspado de ADN, quedó como lo peor para el final. Los últimos somos así, tenemos los defectos de toda la familia. Como que sacamos todo lo malo, claro, todo ya, lo recesivo. Ya, no, pero es cierto porque ya no es, la madre ya después de tener varios hijos ya no tiene tanta fuerza, tanta energía y la edad es más avanzada. Sí. Y literalmente es como cuando raspas la olla, el último plato, tal cual. Pues pero bueno. Entonces comenzó el camino de encontrar un reumatólogo en Santiago que fuera un especialista en esto. Había uno en Chile, ya un caballero bastante mayor. Logró costar encontrar hora con él porque había ahora como para más de 6 meses. A todo esto yo tuve que empezar a trabajar.
ya estaba titulada, di mi examen de título recuperándome de la operación, fui a dar mi examen de título con bastón, pero con tacos, siempre digna. Y Antes muerta vestido. que sencilla, ¿no? Antes Como muerta la que sencilla, claro, con bastón, la pero bien Fernanda. para. Y total que me fue excelente en el examen de título, saqué mi carrera con honores, todo lo que tú quieras, y esto fue diciembre recuperarme, y en enero yo ya estaba trabajando en la clínica. Wow. Quería moverme porque tenía que recuperar la fuerza en mi pierna. Y porque mi pierna quedó sin tendón del psoas, te queda como una pierna de lana, o sea, no la puedes levantar. Empecé el proceso de rehabilitación física súper rápido, quiero recuperarme, al otro día de operar ya, yo me quiero parar, me quiero levantar, necesito volver a recuperar mi energía. Llego al asiento del reumatólogo, el reumatólogo me evalúa, se demoró como 1 hora y me dice, sí, efectivamente tú tienes esto. Yo todavía no le tomaba el peso ahí. Dije, ya, un síndrome más del colágeno, no tengo Marfan, mi corazón está bien y todo. Me dice, necesito que te evalúe el genetista. Y yo, ¿para qué? Le dije, si ya leí de esto y como que no afecta mucho, tengo que tener cuidado nomás y ir a terapia física y todo va a estar bien. Y yo me decía en mi cabeza, inconscientemente, estúpidamente, todo va a estar bien, todo va a estar bien. No, Fernanda, todo no va a estar bien. No sabías lo que venía. Pasa, eso, me llega la evaluación al genetista, me evaluó el doctor Lyson acá en Chile, y me dicen, por favor, que a la consulta al genetista lleve, por favor, la mayor cantidad de antecedentes posible. Me puse a buscar fotos de la familia, tenía la ficha médica mía desde el embarazo hasta el último momento, ahora ya grande, recopilé información. El doctor se demoró 1 hora y media estudiando todo. Y yo lo miraba, y él me iba preguntando cosas, y yo le iba respondiendo, y me tocaba la piel, y me... Imagínate ser un ratoncito por 1 hora y media al que todos Un tocan, experimento. miran, experimentan ahí mismo. Ay, pobre. Un maravilloso genetista, no puedo decir nada, humano, respetuoso, un maravilloso ser. Y me dice, mira, me dice, tu síndrome está descrito en la ficha del libro. Me dice, yo no sé cómo nunca nadie se dio cuenta. Y me empezó a caer la teja, como decimos acá en Chile, me empecé a caer en razón. Dijo, tú naciste prematura, empezaste con un tema cardiovascular, a los 3 años tenía una arritmia que a veces me provocaba síncope, estaba jugando y me quedaba sin energía. Hacía arritmias, mi corazón no sabía latir bien. Tuve con tratamiento con cardiólogo como hasta los 20 años. Recién a los 17 me hicieron un examen para darse cuenta que yo tenía disautonomía. Nadie le tomó tampoco el peso a eso, que la disautonomía está muy ligada al tema del colágeno. Y me dijo, y ahora, mijo, si no es por esto del tumorcito, me dijo, ¿tú no me llevas al asiento acá? Y Digamos, yo, naciste con este síndrome y te lo diagnosticaron con 21 años o 21 20... años. No, de hecho me diagnosticaron a los 22, casi 23 años. En lo que me demoré en encontrar médico, en lo que me demoré en llegar a un genetista que supiera del tema, etc. Me dice, vamos a tomar exámenes genéticos, se demoran 6 meses en llegar más o menos respuesta a Estados Unidos. Esa fue otra odisea que otro día te la puedo contar de lo que significa tomarte exámenes genéticos en Chile, porque yo vivo en una zona que es más campestre, tenía que ir a la capital, pero es a la capital, a la zona alta, donde vive la High Society, donde todo es muy top, todo muy lindo, pero está todo muy lejos. Entonces, literalmente era una travesía para llegar a tomarme los exámenes genéticos. Me tomaron de saliva y de sangre, y después regresar a casa, esperar los 6 meses, yo estaba trabajando, y empecé con problemas como respiratorios. Le echaba la culpa que era el invierno, podía ser para mí cualquier cosa. Finalmente llego a donde la otra reumatóloga que tomó mi caso, y me dice, ¿a ti te han hablado de los mastocitos? Y yo, no. Me dijo, ¿tú no lees de tu enfermedad? Y yo, no. ¿Para qué? Y me dice, me extraña tu actitud. Me dijo, yo no sé si tú estás negando tu enfermedad o la estás asumiendo de una manera muy extraña. Mira, le dije, las pocas veces que buscaba en internet he encontrado historias tan terroríficas que yo me autodiscipliné que no iba a buscar nada más, porque a mí no me iba a pasar nada de esas cosas feas que están ahí, porque yo me iba a cuidar lo mejor posible, y que yo me negaba literalmente a que esto controlara mi vida. Y yo le ordenaba a mis genes que se mantuvieran a raya.
me queda mirando al doctor y me dice, pero es que ahora los mastocitos están activos en tus vías respiratorias, y me empieza a explicar. Y me dice, esto es peligroso. Y ahí le tomé peso. Y dije, ya. A todo esto empecé con descompensaciones respiratorias muy a seguido, terminé prácticamente en una hospitalización bastante grave, todo muy mal, compromisos graves de la vía aérea, y llegan los exámenes genéticos. Llega la alteración genética, que yo tenía todo, y ahí hice mi primer toma de peso catarsis, sentada afuera de la clínica, donde lloré amargamente 1 hora, sola, porque fui sola, donde el doctor me explicaba que yo tenía una mutación genética, que no tiene cura, no tiene tratamiento, no tiene fármaco, no tiene nada. Y se sabe muy poco, además, sobre ello. Pero el doctor ahí me dijo, mira, yo sé que ahora yo te estoy destruyendo la vida con lo que te estoy diciendo, porque quedé helada en ese sillón, no puedo decir otra cosa. Normal. Y me dice, pero mira, me dice, existe esta institución que es la Federación Chilena de Enfermedades Raras, toma contacto con ellos. Me metí a Facebook mientras lloraba, sentada en una bola de estacionamiento afuera de la clínica, muy Bridget Jones la escena, y tomo contacto con ellos, me habla Alejandro, que hoy en día es mi gran partner de trabajo, y me deriva a una agrupación que se llama Cebras Chile. ¿Cómo? Tomé ¿Cebra? contacto con ellas, Cebras Chile. Cebra Chile. Ok. El síndrome de Ehlers-Danlos se conoce como la enfermedad de las cebras, porque cuando tú sientes casquetes, tú lo primero que vas a pensar que es un caballo, no vas a pensar que es una cebra. Ajá. Y lo mismo sucede con nuestra sintomatología. Cuando ven nuestros síntomas, piensan que es cualquier otra cosa menos síndrome de Ehlers-Danlos. Está como en lo último. Ok. Me diagnostican, entro a este grupo como casi de apoyo, me sentí súper bien acogida, me di cuenta que había gente que ya había pasado lo que yo estaba pasando en asumir este tema. Y tuve que ponerme full terapia física, rehabilitación en agua, porque no podía forzar en tierra literalmente mis articulaciones, tuve que cambiar mi estilo de vida, prácticamente mi ritmo de trabajo, seguir generando ingresos, etc. Y ahí aparece el tema de dedicarme más a temas académicos e investigativos que al área más asistencial, que la fui dejando poco a poco, porque no quería dejarla de golpe, porque es lo que amo. Entonces fue como una relación que tuve que ir cortando de a poquito hasta que ya me quedé netamente haciendo clases, armando campañas educativas, protocolos, etc. Y llegó el cambio de vida, y llegó el cambio que hubo que asumirlo a como diera. O sea, yo te digo, ese día en el asiento del genetista, yo dije, acá se acabó mi vida. O sea, yo voy y me tiro al mapocho y chao, no quiero vivir más. No duró 10 minutos ese pensamiento, porque ganaron las endorfinas en mi cerebro y me dijeron, no, pues flaca, ya estás de acá, sobreviviste cuántos años a esta cuestión, todavía no te mata. Exacto, Echémosle para digamos adelante. que tu vida tampoco, es decir, te habían dicho, dado esa noticia, pero claro, tú seguías, tu situación no Haciendo había cambiado cosas. mucho, claro. Me dolía Ujú. así mucho el cuerpo, mucho dolor físico, o sea, sobre todo en las noches, o sea, no dormir por el dolor, vomitar del dolor, estar toda inflamada por los mastocitos, mis manitos así mal, deforme. Ujú. Y dije, bueno, ya que estamos en esta, tengo dos opciones. O me tiro a llorar toda la vida, o voy a llorar una pura noche. Me di permiso para llorar una pura noche. Voy a llorar hoy día todo lo que me dé la gana, voy a Hay que desahogarse, llorar es enojarme con el necesario. universo, desahogarme. Ujú. O busco maneras en que esto no me la va, entre comillas, a ganar, pero no desde el ego, sino de que yo no quería volverme víctima de mis genes. Espérame un momento, voy a silenciar un poco el micrófono, Sí, o si lo puedes silenciar tú. sí, sí, ¿hay ruido? Claro. Sí, por favor. Si no, otra cosa puede ser, si tienes auriculares, al utilizar auriculares puede haber Sí, menos ruido. sí, tranquila, sí estoy con el auricular, dame un Ah, segundo. vale. Ok. ¿Quieres mostrar algo? Sorpresa. ¿Qué nos mostrará Fernanda? Tun, 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 tun. Bueno, aprovecho estos segundos o minutos para decir que os hemos puesto el pin aquí que veis de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, de la Agenda 2030. Y Fernanda está de vuelta. Y Cuéntanos, ahí sí. Fernanda. Teníamos esas dos opciones, o nos volvemos víctimas,
o nos volvemos amor y empezamos a ver, bueno, dije, si nadie, y dije, pero ¿cómo una enfermedad rara? ¿Pero qué es eso? A mí nunca me hablaron de esto. Y ahí me empecé a meter, a buscar, y dije, wow, aquí hay que hacer algo, aquí hay que crear políticas públicas. Cuando me dijeron 1 millón de chilenos, yo dije, o sea, ¿cómo? ¿Y Y cuántos esta millones gente, hay en Chile más o menos de población? 18 millones. 18 millones. Habitantes en Chile, que luego chilenos Sí, por el mundo otros oh, millones, como de somos unos todo. pringuis de la vida, como decís Bueno, vosotros. como todos los países españoles también estamos por todo el mundo. Y yo creo que hay personas de todo el mundo en todas partes ya. En todas partes, sí, ya somos Mm. unos cosmopolitas en todos lados. ¿Y conoces a más Y gente de Chile con tu mismo síndrome? sí, Mm, conozco por lo menos 25 personas, todos unos flipazos, como dicen ustedes. flipa. Eh, sí, mira, yo tengo una, la voy a apelar acá en la reunión, Pamela. Pamela vive su vida con una intensidad a pesar del síndrome. A Está tope. terminando de estudiar gastronomía, ella Mm. tiene problemas en sus articulaciones, por ejemplo, para batir un huevo se desarma entera, antes de desarmar el huevo está desarmada ella, como me dice, pero lo pasa estupendo, está construyendo su casa, tiene pareja, viaja, hay que Ujú. vivir. Creo que la Totalmente. única diferencia, muchas veces no estoy romantizando la información, sino que es en cómo tú la asumes, porque en mi caso, a Ujú. mí me afecta el tema muchas veces de la movilidad, que a veces me duele un poquito, o no, me duele bastante moverme, pero a pesar de que está el dolor, yo elijo no sufrir. El dolor está ahí, el sufrimiento es opcional. Si me tengo que quedar un día en cama, trabajando desde la cama con el computador, lo voy a hacer. Si no puedo Mm. trabajar porque estoy muy mal, listo, no pasa nada, no se cae el mundo por un día que no trabaje. Tuve que aprender a dejar de controlar, a querer Importante. controlar todo lo que estaba a mi alrededor. Y cuando aprendí eso, me liberé. Qué Y bueno. dije, acá estoy para ser feliz. Así es. Y listo. Y vivo el día a día. Quizás yo sé de en parte de lo que me voy a morir. Me puedo morir de una disección aórtica, me puedo morir por un ataque de los mastocitos, duermo con el enemigo todas las noches. Pero ese miedo de morir, todos vamos a morir, nomás que unos viven más conscientes que otros. Puedo Totalmente. cruzar mal la calle y me pueden atropellar y no me mataron los mastocitos ni el colágeno. Mm. Yo dije, bueno, no puedo vivir con miedo porque si no el miedo me va a paralizar. Así es. Tengo que vivir disfrutando lo que estoy viviendo. Y voy a crear momentos que cuando yo me vaya, ya diga, ah, qué rica esta vida que viví. Valió la pena, valió la alegría, no vale la pena vivir sin un motivo para morir. Y dije, listo, Qué encontré bonito. mi rol, mi lugar en el universo. Y así fue como las enfermedades raras me adoptaron a mí. Así Una moto. fue como la federación, sí, que vivo Sí. en calle principal, así que se siente a veces el tránsito. Eh, Dije, esto va a ser, hay que empezar a publicar en Chile, empezar a hablar del tema de las enfermedades raras, ya no desde la victimización, sino de que necesitamos una política pública que Mm. dignifique a las familias que tienen personas con enfermedades raras. No desde los discapacitantes y desde el pobrecito, entendiendo de que hay familias que Mm. pueden tener personas con enfermedades raras que pueden estar enfrentando la discapacidad, Mm. pero que estas personas necesitan políticas públicas que las acojan y les devuelvan su dignidad. En Chile, el costo de la enfermedad rara es bastante alto. Por ejemplo, yo no tengo cobertura total de mi terapia física. Hay familias que mes a mes tienen que hacer bingos, rifas, eventos solidarios para poder costear el tratamiento farmacológico de su hijo, costear pañales, etcétera, etcétera. Mm. Pero hay otros que no ni siquiera acceso a eso tienen. El tema es cómo el Estado se hace responsable de este problema de salud pública desde el diagnóstico, desde la sospecha, hasta cómo lo vamos a abordar. Y ese es nuestro rol desde la federación. Nosotros dijimos vamos a ser entes participativos activos en la política nacional, no en la política de agrupaciones políticas, Sí, sino de comprendo. la política pública, Hacer literalmente. presión para que os escuchen y para que Y ahí se crean aparece, ayuda. exactamente, ahí aparece la campaña Joyas Invaluables, ahí Mm. aparece la propuesta Mm. del primer catastro de enfermedades raras, que quiero ir a buscar el libro para mostrarte, no, creo que lo tengo acá en mi repisa.
Vale. Aparece eso, aparece que empezamos a hacer unión, fuerza con las agrupaciones de pacientes. FECHER funciona como un paraguas donde las agrupa. Y empezamos a hacer nexos con universidades, con investigadores de distintas ramas, sociales, científicas, con universidades extranjeras incluso, Es para maravilloso. empezar a potenciar la investigación, porque sin investigación no hay política pública, sin datos yo no puedo gestionar nada. Totalmente. ¿Y cuántas asociaciones hay ahora mismo forman parte de la federación? Mira, número exacto de las agrupaciones no me lo sé Más de o memoria, pero menos, somos más de aproximadamente. 10, mucho más de 10. Vale. Trabajamos con los líderes de las agrupaciones, que son como los, entre comillas, presidentes por cada grupo, y con ellos vamos trabajando las líneas de política pública que necesita cada patología. Por ejemplo, vamos a tener patologías que tienen un medicamento, pero que este es de muy alto costo, pero que en Chile existe una ley, te estuve hablando un poco de ello la otra vez, que es la ley Ricarte Soto. Ricarte Soto fue un periodista, tú puedes buscar la historia de él en sitios web, buscadores, etc. Ricarte fue el primer, él se enfermó de cáncer, y cuando él vio cómo era el sistema de salud, cómo existe esta desprotección al enfermo, esta deshumanización y una mercantilización de la enfermedad, Ricarte lo que propone es hacer la marcha de los enfermos, y que yo creo que, a mi pensar, ha sido una de las marchas más emocionantes que he podido ver. Vi mujeres con niños con cáncer marchando, vi mujeres con hijos en sillas neurológicas, vi mujeres enfermas, vi hombres enfermos, vi abuelos, vi una vulnerabilidad tremenda de personas que salieron a la calle con un cartelito a decir, yo existo. ¿Y este movimiento cuándo empezó? ¿Cuándo se hizo por primera vez? Creo que fue como cerca del año 2010, si es que no Es algo más o menos reciente. Yo soy pésima para las fechas. No te preocupes por tener una idea. ¿Y se hace todos los años desde entonces, una vez al año? No, no se hace la marcha de los enfermos todos los años, pero gracias a él logramos esta ley que ve problemas de alto costo en salud. Y esta ley, lo que nosotros tenemos que promover a cada mes de febrero de cada año es que en base a datos y a evidencia científica sean considerados ciertos problemas de salud. Y ahí entra el rol de la federación con la investigación, con los datos que nosotros vamos levantando. ¿Qué X medicamento es la mejor evidencia que existe y se postula para que tenga cobertura por la ley? Para que las personas afectadas en nuestro país por X patología tengan acceso a él y no tengan que depender de un bingo, de una rifa, etc. ¿Qué pasa también con las políticas que no incluyen a estas familias afectadas por enfermedades raras? La federación también se hace cargo, y este año empezamos a desarrollar, que todavía no está puesto full en marcha por todo este tema del COVID, un programa de reemprendimiento para las familias FECHER. Dar herramientas de educación económica, de emprendimiento, aprovechando que estoy haciendo mi magíster y MBA en la Complutense. Entonces el conocimiento de la Complutense también está terminando en esto, de hecho es parte de mi trabajo final de grado, de cómo sacar adelante a estas familias, ayudarlas a reemprender, para que no dependan del bingo, de la rifa, sino que vuelvan a tener una dignidad de un teletrabajo, de un negocio familiar, de lo que sea, y que lo puedan administrar bien. Eso es maravilloso, me encanta esa iniciativa, la verdad, la idea es muy buena porque es verdad que lo vemos y lo vemos en todos los países, que ¿Sí? La mayoría de las familias tienen que hacer eso, crowdfunding, pedir siempre donaciones, rifas, organizar cosas y malviven para poder Y pagar. aquí aparece la imagen de los cuidadores. En Chile, no sé si, bueno, después te voy a dejar en contacto con ella, existe una agrupación que se llama Yo Cuido, que cada vez se ha ido extendiendo por Latinoamérica. Yo Cuido son mujeres, hombres, familias en general que han pasado a tener rol de cuidadores informales, a quienes tú también has fotografiado en varios de tus trabajos. Son quienes cuidan 24/7 y los 365 días del año, quienes han tenido que dejar de trabajar formalmente para cuidar a un familiar, sea un adulto mayor, sea un hijo enfermo, un papá, una mamá, y son personas que entregan la vida a cambio del cuidado. Nosotros también nos hemos tenido que preocupar de ello, tanto desde el punto de reemprendimiento de los cuidados psicosociales, ¿cierto? El cuidado psicológico, que no se nos queme este cuidador. Y ahora estamos trabajando fuertemente ya que tenemos detectado, gracias a los datos del catastro de estos 474 familias, de decir ya, estos son los problemas que se mantienen en tendencia en enfermedades raras en Chile,
dificultad de llegar al genetista, medicamentos de alto costo, inexistencia de investigación, etcétera, etcétera, dijimos, vamos a crear un programa de asesores genéticos para Chile. Y cuando estábamos creando el programa, llegó a nuestro camino la doctora Catherine Díaz, que oficialmente ya es la genetista de FECHER, y que dijo, no, vamos a hacer eso, vamos a levantar el primer centro de telemedicina genética para Chile. Es decir, por videoconferencia, telemedicina, que estamos terminando de hacer el estudio propiamente tal, la genetista va a poder evaluar pacientes de todo el territorio nacional, a un costo de mitad de precio de lo que significa la atención muchas veces en una clínica privada, sin tener que esperar listas de espera incluso de los servicios públicos. Vamos a llegar al acceso al diagnóstico y dijimos, bueno, hay que ver el tema de los exámenes, ¿cómo lo hacemos? Y empezamos a buscar, a movernos, y llegamos a distintos laboratorios que nos ofrecieron enlaces para ofrecernos exámenes genéticos a menor costo para nuestros asociados. Entonces nosotros nos convertimos de ser una agrupación de que en vez de pedir soluciones, proponemos soluciones. Nosotros vamos a llegar ante el Estado chileno a decirle, señor Estado, acá está el Programa Nacional para Enfermedades Raras, impleméntelo. Nosotros le cooperamos, pero necesitamos que usted lo extienda. Vamos a contar con genetistas, cuentan también con la evaluación primero mía, yo como enfermera evalúo todo lo que es lo psicosocial, algunos focos, ordeno todo el documento, y esto después pasa a Catherine, que en 45 minutos evalúa a los pacientes, y de necesitar exámenes se derivan a los laboratorios, etc. Y esto nos va a permitir dar solución inmediata en parte a esta población que está dando vuelta en la odisea diagnóstica para llegar a obtener algún nombre a la enfermedad, ¿cierto? El catastro nos permite, por otro lado, ir gestionando por regiones. ¿Cuántos enfermos raros tenemos en Valparaíso? ¿Cuántos tenemos en Iquique, en Valdivia, Puerto Varas, Aysén, Santiago? Y ir gestionando con los municipios locales apoyos psicosociales específicos para estas familias. Saber cuántos son, quiénes son, qué condiciones económicas de endeudamiento tienen, también manejamos esa información y nos permite, que es lo que estábamos haciendo con el Ministerio de Hacienda antes de que llegara COVID, proponer el programa de reemprendimiento y proponer programas específicos para familias afectadas por enfermedades raras que, por ejemplo, tengan pacientes electrodependientes que pagan cuentas de luz millonarias, de electricidad. Proponer soluciones frente a estas familias que funcionan distinto y no por una opción de vida, sino que es porque les llegó la discapacidad, que no te manda un WhatsApp, que por ahí viene una charla y te dice, hoy la llego en 5, no, llega. Pero algo tenemos que hacer para sacar a esas familias que no caigan en empobrecimiento, que no caigan en ruina. Necesitamos levantar a esas familias, desde lo económico, desde lo psicosocial, desde lo moral, de lo psicológico. Y a eso es lo que se dedica la federación. Y a eso es lo que estamos abocados este año, a potenciar el Centro de Telemedicina Genética, que esto es un adelanto que te estoy dando a ti, porque tenemos nuestro primer webinar. Nuestro primer webinar va a ser ahora el viernes con la genetista, que ya va a estar hablando de enfermedades raras. Te voy a mandar el enlace porque lo puedes compartir en tus redes. Por supuesto, lo compartiré, encantada. ¿Y a qué hora es? Va a ser, creo que a las 12 de la hora chilena. No, a las 7 de la tarde hora chilena. Vale. Y bueno, potenciar el programa de emprendimiento, y estamos tratando de formar o de armar un programa de capacitación para clínicos, o sea, para profesionales de la salud orientado a enfermedades raras, porque las enfermedades raras no son aprendidas en el pregrado en las carreras de salud. No la aprenden los médicos en la formación de 7 años de pregrado, ni tampoco lo aprenden los enfermeros en su formación de pregrado de 5 años, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que considerar meter esto en las mallas de formación de médicos, de enfermeros, de kinesiólogos, de fisiatras, de todos, para que este tema, que es tan desconocido y que deje de ser raro, para, como dice tu programa, deje de ser historias tan raras, o sea, que sea rápido de detectar, porque no puedo diagnosticar lo que no conozco. Entonces, cuando ya puedo empezar a tener sospechas de que estos tipos de patologías, síndromes existen, más allá del libro que le dedican un cuarto de hoja, puedo saber de que X porcentaje de mi población lo puede presentar. Y ese es el impacto que buscamos hacer en política pública, desde el acceso a los fármacos, desde el acceso a la investigación,
tanto genética como social, como biomédica, lo que tú le quieras poner, pero también el acceso a una política pública que resguarde los derechos humanos de las personas que están en esta situación de extrema vulnerabilidad, en los que no queremos perpetuar un modelo asistencialista, señor Estado, deme plata, deme un bono para vivir, sino que queremos potenciar de que estas familias puedan ser funcionales en un sistema a su manera, bajo sus condiciones y con dignidad. Y a eso es lo que apunta dentro del programa de estos 2 años, del 2020 y 2021, la Federación, en su trabajo, en su programación, Y en sus en su objetivos. programa de estos 2 años. La verdad que son unos grandes objetivos que me parecen necesarios e increíbles, y os deseo todo lo mejor. Ojalá y espero que lo consigáis. Son ambiciosos, pero hay que tener esa ambición precisamente para poder cambiar las cosas. Así que O sea, nosotros queremos ser un INER, queremos ser FEDER. Esta semana FEDER celebró sus 20 años, queremos ser un INER, soñamos con ser un nivel de Teletón de aquí a unos años más, soñamos con ser una Fundación Arturo López Pérez que ve temas de cáncer en Chile, y nosotros decimos, pero si ellos pudieron hace 10, 15 años, ¿por qué nosotros no? Por supuesto, exacto. Claro Y que yo sí. creo que y además nuestro directorio es bastante particular. Nuestro directorio está conformado por personas, la mayoría de ellos profesionales, no todos de la salud, pero que todos sí ellos son o cuidadores de pacientes con enfermedades raras o afectados por enfermedades raras. Por tanto, ellos conocen la vivencia. El día a día. Ellos realmente no saben solo la teoría, sino las dificultades del día. Somos teoría y somos praxis. Es como necesario. Digo yo. Si no, no. Eso es lo necesario, que te da la energía de la guata, como digo yo, esas mariposas en la guata, para poder seguir adelante con los proyectos. Porque se te van a cerrar 1000 puertas, pero vas a tener que golpear otras 1000 más para llegar quizás a la 2001, que te va a abrir la puerta y va a ser el camino que tienes que seguir. Exacto, todo esa es la teoría de la estadística, ¿no? Que si no a las 1000, pues como tú dices, a las 2001 se consigue, pero al final se consigue. Solo hay que seguir. Y de eso también este mes nace, por ejemplo, la campaña de concientización del Ehlers-Danlos, que es una campaña mundial, que son las fotos que tú viste en redes sociales, donde salgo ahí caracterizada como una cedrita. Sí, súper bonita. Sí, así que te las dejo a libre disposición para tu book, para lo que tú quieras, porque las fotos son mías, de mi propiedad. Y me parece a mí maravilloso el trabajo que tú haces, porque siento que por medio de la imagen, más que por la palabra, más que por un paper escrito, más que por un libro, podemos llegar a muchas más personas. Podemos mostrar muchas veces lo duro que es una enfermedad rara, lo visceral, lo difícil que es cuidar frente a algo que no conozco. Lo bueno de la foto es el idioma, que da igual el idioma universal. Que hables, exacto, porque claro, esto pues solo la gente de habla hispana podrá entendernos, pero la imagen... Una imagen es mundial. Claro, cuando se lo enseño a gente que conozco pues que hablan árabe, o es que todo el mundo pues les impacta y no necesito explicarles nada, simplemente lo ven y ya. Es el poder de la imagen, pero bueno, todo es necesario, ¿eh? Para mí los libros y todo, por supuesto, sigue siendo necesario. Incluso, bueno, ahora este tipo de mensaje también, videollamadas a través con el coronavirus, pues es una forma también de comunicar y desde casa continuar en contacto con gente. ¿Me das un segundo? Te quiero mostrar el libro del catastro. Voy a bajar un poquito porque si no va a chocar con la luz del mueble. Ah, vale, tranquila. La verdad que es maravilloso escuchar a Fernanda que nos cuente todo esto, todas las iniciativas que tienen desde FECHER, la Federación Chilena, que tiene grandes objetivos. Y a ver qué nos muestra este libro. Y bueno, pues a ver también cómo nos cuenta, pues ella trabaja desde casa algunas veces, teletrabaja, no solo en esta época de COVID, sino, bueno, pues día a día habitual, y es maravilloso que también muestre a la gente que se queda en casa cómo teletrabajar o cómo poder ganarse la vida para no tener que hacer estas peticiones de donaciones y todo. A ver este libro, Fernanda, bienvenida de nuevo. Sí, disculpa ahí, me he parado 2 veces ya, soy la peor entrevistada. Tranquila. Un poco inquieta. Mira, te presento nuestro libro, que es nuestra... Raras FECHER. Sí,
Ujú. Este libro fue hecho por medio de Editorial Segismundo en Chile. Es una editorial que queremos mucho en nuestra casa editorial de Fecher, y actualmente estamos en producción, que todavía no hemos podido avanzar mucho por el COVID, Ajá. de 2 libros más, uno de ellos orientado al manejo integral del dolor, y el otro que aborda temas de sexualidad y sexualidad, discapacidad, enfermedades raras y dolor. Wow. ¿Por qué? Porque tenemos, nosotros, ¿a qué se nos ocurrió con el libro? Bueno, nos sirve para difundir, que las personas se inscriban en el catastro, que Por los supuesto. profesionales deriven. Nuestros genetistas tienen una imagen en sus celulares, que tú lees el código QR, el paciente diagnosticado se lleva esa imagen en su WhatsApp, lo que sea, en un folleto escrito incluso, lee Ajá. el código QR y obtiene inmediatamente el contacto de Fecher y obtiene inmediatamente el acceso al catastro de enfermedades raras, que a pesar de no ser oficial del gobierno, cuenta con un consentimiento informado, al principio Ujú. si tú quieres te inscribe o no, pero que nos permite llevar una estadística nacional que ahora está en manos del MinSal, que dejamos este libro, el Ministerio de Salud. ¿Para qué? Para ir trabajando en conjunto una política pública nacional que aborde el tema de las enfermedades raras, ya que cerca del 80% de nuestros pacientes no tiene cobertura alguna, ni por ley Ricarte Soto, ni por otras leyes en salud que brindan lo que es la asistencia económica en la enfermedad. Mm. Sí, esto es un tema. A ver, ¿y cuántas páginas tiene? ¿Nos puedes decir? Tiene, bueno, mira, este libro tiene ciencia y tiene corazón, como decimos nosotros. Fue un libro que me quitó muchas noches de mi vida. Sí. Eh, Estaba como entre el postítulo, el libro y querer llorar. Ay, pobre. Tiene 200 páginas. Te Ah, vas a encontrar, por ejemplo, nosotros tenemos, parte un poco explicando la introducción, ahí sí, ajá. de qué es lo que trata la enfermedad rara, pero quiero llegar a un capítulo que es de Pamela Faundes, que es bioquímica. Pamela en la federación cumple un rol muy bonito, amigo. Pamela fue profesora mía en la universidad. Qué En bueno. esa época, imagínate, y ahora terminamos en esto. Pamela trabaja, aparte de su función como bioquímica, trabaja en áreas de investigación, pero más de otras áreas, no médicas. Ujú. Pamela lo que logra hacer es estamos generando material educativo con ella para explicar lo que es difícil en idioma fácil a las familias afectadas. ¿Qué pasa cuando una familia recibe la información de que su hijo, familiar, quien sea, tiene una mutación del 2q11? Mm, ¿qué es esto? Dos q ¿Qué es 11 eso? Ni idea. ¿Qué Otra. pasa cuando le dicen su hijo tiene una translocación genética? Palabras que son sumamente complejas Mm, se pueden volver, como tú dices, la imagen es universal. Cuando sí. yo te hago una imagen, cuando te explico qué fue lo que pasó con ese gen, con ese cromosoma, etcétera, qué es lo que es una replicación, etcétera, puedo entender mejor el proceso de la enfermedad. Cuando me explican de que se acortó un brazo en un cromosoma, etcétera. ¿Qué es lo que es una trisonomía? Yo ni idea, la verdad yo que no he estudiado enfermería ni tengo nada de Entonces, idea de estos y así todo, conceptos. la formación, en verdad, en genética, muchas veces muy básica para los profesionales en salud, sabemos lo muy básico. Imagínate una familia que no tiene formación en ello. Mm, Ella vuelve fácil esta información qué y bueno. les ayuda a que el duelo en la familia sea mucho más aceptado. Cuando yo entiendo lo que está pasando, qué fue lo que pasó, que no fue mi culpa, que acá no hay culpables, Ujú. pasó, puedo digerir mejor lo que puede venir. Exacto. Yo creo que lo que pasa con Pamelita se encarga en parte de eso. Sí, dime. lo que pasa con que cuando no conocemos algo, como al ser desconocido, automáticamente tenemos miedo, porque como no lo conocemos, pues es algo, es un sentimiento habitual. Me queda poca batería, no sé si Sí, ir a por el cargador o bueno, llevamos ya un poco más, como una hora sí, te y termino de mostrar de que el perfecto. libro, para que vayamos cerrando en honor Pero, al tiempo, y también me tengo que ir a hacer clase, vale, sí, el libro está disponible por Amazon, te voy a dejar el link, se puede sí, lo comprar en todo el compartimos. mundo, está Encantada. solamente en idioma español y tiene datos Mm, epidemiológicos, entre comillas, referentes de dónde están ubicados los pacientes con enfermedades raras en Chile, qué regiones, qué comunas, en qué cantidad, y así logramos sacar un mapa eh, nacional de dónde están ubicados por región, zona norte, centro y sur, división por sexo y número de afectados. Y aparte te encuentras después ya más en detalle con las divisiones por regiones específicamente.
Vale. Si Y esto quieres, es lo que nos sigue permite contando un funcionar. poco, sigue contando un ¿Sí? poco del libro, porque no quiero que se corte por la batería y voy a por la Ve batería, a ¿vale? buscar Perdona. el cargador con Vale, toda sí. confianza, no te preocupes. Bueno, como les contaba, este libro, más allá de tener números de ubicaciones geográficas, de dónde están nuestros afectados, también cuenta con los testimonios que van a poder encontrar en muchas de estas páginas. Es una mezcla de variables cuantitativas con cualitativas en el desarrollo del protocolo. Considera variables psicosociales, se las voy a leer al tiro, que a pesar de que trabajé en ello incansablemente, Vale. el catastro sigue abierto a la comunidad, lo pueden De vuelta. contestar sí solamente personas desde Chile. Ajá. La principal variable fue la variable psicosocial, ¿cierto? Saber dónde están, quiénes son nuestros enfermos. Después nos fuimos a los conceptos biológicos, qué diagnóstico, si tuvo acceso a consulta genética, etcétera o no. Y después nos fuimos netamente a lo psicosocial bruto de economía, recursos estatales, de beneficios, flexibilidad laboral, etcétera. Una sección específica a economía y salud, orientada a conocer los niveles específicos de endeudamiento en dinero monetario, Chile en pesos, Importante. como nosotros para saber, y el nivel de bienestar, de cómo se ha sentido usted los últimos 6 meses, cómo ha sido enfrentar la enfermedad. Aparte de esos datos números, vas a encontrar testimonios de pacientes, cerca de la última sección, relatos maravillosos donde ellos te cuentan cómo ha sido el camino del diagnóstico de la enfermedad rara, asumirla, cómo ha sido su experiencia con la enfermedad, conocer otras personas con su diagnóstico, etcétera, sus historias de vida. Qué bonito. Y eso es el libro, por eso te digo, este libro tiene Súper voz en el completo. relato de los pacientes, tiene número y tiene datos también de Oh. investigación cualitativa donde dejamos los enunciados en bruto que respondieron nuestros pacientes. Pacientes, por ejemplo, que te cuentan frente a la pregunta de incertidumbre del futuro, evolución de la enfermedad y cobertura en salud, hay una persona que me dice, llevo 6 años luchando con mi hijo para que le den un diagnóstico y lo tomen en cuenta. Actualmente sus patologías son 17 enfermedades diagnósticas que según dicen los médicos no le encuentran la causa porque nadie puede tener tantas condiciones. 17 diferentes. Va, claro, es que hay casos muy particulares y al final también muchos casos sin diagnóstico porque, claro, tienen tantos síntomas de tantas cosas diferentes bueno, por eso la investigación es tan importante e invertir en investigación es muy Y no importante. solamente investigación científica, podemos tener No, excelentes científicos encerrados en los laboratorios, pero necesitamos no, personas que también hagan investigación social. Y en eso totalmente. nos está colaborando Carlos Novas, investigador de la Universidad de Carleton de Canadá, Mm. con quien ya tengo reunión este viernes, ya tuvimos nuestra primera reunión, para levantar datos psicosociales cualitativos de cómo podemos mejorar las políticas públicas chilenas y proponer políticas para Latinoamérica Wow, de enfermedades raras. pues Así que nos vamos a jugar por eso, son 2 estudios, uno que pretendemos, esperamos, no te puedo contar mucho en detalle hasta que no pasemos el comité de ética, pero seguiremos en contacto base y ya nos eso hablarás cuando es. puedas. Sí, En después verdad. hay que hablar los resultados de esas investigaciones apenas pasen el comité de ética de la universidad, pero que está dirigido a la experiencia de las agrupaciones para desarrollar, proponer políticas públicas y también lo otro va a ser respecto a economía y salud. Ujú. Cómo desde el endeudamiento de las familias podemos impactar en política pública para revertir eso. Así que espero, un honor, Maritrini, conversar contigo, El honor es haberte para mostrado mí. nuestro libro. La verdad que estoy impresionada y me alegra conocer iniciativas como las vuestras, todo lo que lleváis para adelante, todo el esfuerzo que ponéis y el amor que se nota cuando las cosas son hechas con Sí. amor. Y de verdad que me alegro muchísimo de conoceros, aunque sea virtualmente. Espero que algún día podamos conocernos en Tienes persona. que venir a Valparaíso. Guau, me encantaría. Bueno, ya te digo. Pero bueno, me alegro haber tenido conocidos un poquito mejor a través de esta videollamada y conocer los detalles de todas las actividades y un poquito más también de tu historia, Fernanda, de cómo llegaste a tener este diagnóstico. Bueno, un poco el día a día de tu historia, aunque en eso no hemos profundizado, Es que el pero día a día de mi historia, mira, es yo tu dije, trabajo, ¿no? es mi Teletrabajo, trabajo y aparte profesores, yo dije, mira, aparte de hacer clases para las universidad y cosas universidades. así, Ujú.
y asesoría y todas las otras cosas que se me ocurre hacer de repente. ¿Y trabajas siempre desde casa? ¿Siempre teletrabajas? No siempre trabajo desde casa. Ahora estoy desde casa por el tema del COVID. Pero COVID, generalmente claro. ando dando vueltas por todos lados por temas de que hago clase en varias partes. Genial. Y mi terapia se volvió a ir a la playa, a mojarme en el agua de mar, que me quita el Bueno. dolor. Y otra cosa que te quería preguntar sobre ti, no sé si en tu caso tú necesitas algún tipo de ayuda, vives con alguien, vives sola, no sé, o Mira, con tu yo hasta familia. ahora soy bastante autovalente, pero también soy autovalente porque yo modifiqué mi casa, Ajá, que no es mi ok. casa, es la casa de mis papás. Ujú. Por ejemplo, barritas en el baño. Acá aplicamos un poquito el principio Un poco de adaptada. evolución, o sea, evoluciona el que se adapta. Ujú. Caminé un tiempo con bastón, que fue la época que estuve peor de mi cadera. Ahora camino con a veces algunos implementos. Ahora he estado en la casa, tengo que mantener mi rutina de ejercicios todos los días. Me gusta bailar mucho, así que todos los días bailo. Qué No bonito. he querido perder eso. ¿Qué bailas? Cuéntame, ¿qué tipo de música? Ay, no sé, me gusta mucho la contemporánea, todo lo que me permita como sentir mis articulaciones en su lugar, sí. Wow. Y el belly dance también me gusta harto. Esto nos lo tienes que mostrar en otra ocasión con más tiempo, ¿eh? Estos bailes. Hombre, Fernanda, no nos puedes decir que bailas y no mostrar. Yo no me creo que bailes hasta que no lo vea. Lo siento, Te tengo que lo voy a ver. tener que mandar por WhatsApp. Un Y directo, alguna vez tendremos que hacer un directo en un baile. webinar, claro, una Claro, clase. sí, pues me encantaría. Y bueno, por ejemplo, el tema del desarrollo, me gusta escribir harto, aunque a veces me cuesta. Y siempre estoy haciendo cosas. Yo creo que a muy modo personal, yo dije, o me vuelvo víctima de la enfermedad, o me vuelvo que le saco hasta Sí, brillo a esto aguantar y digo, ya, este es mi tesoro y lo voy a hacer las dos brillar. opciones. Mm. Y como tú dices, pues en cierta forma se volvió mi trabajo, que es lo que hago para la federación, que es lo que me ha permitido generar currículum para postular a un doctorado en salud pública, que Wow, fue lo que me permitió que me aceptaran en la Complutense para hacer mi magíster con ellos, que amo con todo mi corazón España, la Complutense, amo la Universidad de Salamanca, los amo, los amo, los amo. También amo mi Universidad de Valparaíso, no se pongan celosos. Es un tema de qué vas a hacer, o sea, la vida te tira barro y tú tienes dos opciones, o te tiras a llorar al barro, o te haces un jarrito de barro, o plantas flores en el barro y haces crecer algo ahí. Exacto. Yo creo que la vida nos da cosas y nosotros vemos cómo las enfrentamos, qué es lo que hacemos con ella, cómo las gestionamos. Ahí Como está. el dolor no se vuelve sufrimiento, sino que es dolor, pero que ese dolor te permite empatizar con otro, te permite contarle al mundo a través de un libro de que hay más gente sufriendo, Mm. que hay gente pasándolo mal, que hay gente que necesita que los científicos tengan cerebrito, pero también corazón. Exacto. Pues creo que esto es un final perfecto, estas frases, estas reflexiones. Fernanda, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación, Gracias a ti. por todo y seguimos en contacto. Sin duda, tenemos que... Sí, Yo os sigo ya en redes sociales y seguiremos, aparte, bueno, pues cualquier novedad, pues en cuanto tengáis esos webinars, esas conclusiones. de todas maneras, totalmente invitada. Muchas gracias, muchas gracias. Ya eres parte de la familia Fetcher con quien vamos a generar nexos para fotografías, para lo que tú Wow, me quieras desarrollar con encantaría. nosotros. Sería maravilloso, sin Te voy duda. a pedir si puedes tomar un Sí, una pantallazo, captura ¿no? de... Con el Sí, librito, por supuesto. ¿sí? Exacto. Ujú. Lo hago. Te digo, a ver, lo preparo. Una, dos, tres. Perfecto. Súper, para Te lo difundirlo en las envío. redes de Fetcher. Muchas Muy gracias. agradecida de ti, Maritrini, de la oportunidad que nos estás dando, que esto se va a difundir en tus Lo redes. mismo. Agradecemos que una fotógrafa como tú, que ha sido reconocida tantas veces, incluso por organismos internacionales. Bueno, Sí, no, la falsa tampoco modestia aquí tanto. no, linda. Usted ha sido Todavía reconocida. no tengo un Pulitzer. Eso. Bueno, pero sí, al final me encanta la Bueno, pero va fotografía. a venir. Imagínate Mm, hacer una campaña orientada como lo que fue Joyas Invaluables a algo de enfermedades raras, impresionante. pero a nivel internacional. Eso es impresionante. Nuestros pacientes son las joyas invaluables y vamos a seguir luchando porque estas joyas brillen. Y esa va a ser nuestra labor, va a ser el diálogo universal por medio de la imagen, que sería maravilloso impulsarlo contigo a nivel mundial. Wow. Bueno, ya tienes fotografías de una cebra media loca, la cebra, pero está, así que la puedes ocupar con los fines que tú quieras.
Muchas gracias. Claro, ahora entiendo el sentido de la cebra cuando me lo has explicado, que al principio cuando vi la foto pensaba que era, pues no sé, a lo mejor se las hizo para carnaval o algún tipo... No. Ahora ya Bueno, cuando... yo hice mi vida en carnaval, pues. Preferimos reír antes que llorar. Sí. Así que... Pero ahora de todo Pero eso no es que se niegue el dolor, Mm, sino que se vive el dolor, pero no se sufre, que es distinto. exacto. Qué bonito, Fernanda. Un Pues lo beso dicho. con las tierras españolas. A todo esto Yo tenía que viajar, sí. espero que el vídeo se haya guardado, se esté guardando. Yo voy a darle aquí sí, sí, luego veremos a ver qué tal. Si no, repetiremos otro día. Yo te mantengo informada. Sí, me avisas, ¿ya? Sí, corto, venga. Aunque luego podemos seguir, yo creo que aunque se corte, podemos seguir nosotras hablando.